quiero decir, mi intervención quiere llevarlas de la mano con un largo PowerPoint que elaboré, pero para compartir lo que me parece importante compartir con las redes, sobre lo que además ya, desde luego, saben muchas de ustedes. Y en ese marco es estos caminos y la necesidad de, pues, de aprovechar estos andamiajes jurídicos, normativos, órganos, y estos caminos que se han elaborado en la articulación de lo nacional e internacional, que si vemos que efectivamente en muchos casos no sucede, en otros hemos tenido una escucha importante de mecanismos como el comité CEDAW, que es el comité de la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. En ese marco, y para acercarnos a los temas que trabajamos desde las cátedras, en los cuales sumamos un grano de arena con muchas otras organizaciones, quiero compartirles esta presentación, que voy a hablar muy general, no crean que me las voy a aburrir con el marco normativo, ver la necesidad no solamente de revisar las conceptualizaciones, sino también nuestros diccionarios y unificarlos, revisar y aprovechar, y es un estudio que hemos hecho con un gran equipo de trabajo desde la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, un equipo de trabajo de compañeras jóvenes, todas feministas, muy comprometidas en este ámbito, tanto en el seguimiento de la CEDAW como en seguimiento de la alerta de violencia de género, y de la mano con la Red Nacional de Alertistas, de la que honrosamente soy asesora. Y en este marco comentar también la herramienta de los informes sombra, que es un poco el trabajo que realizamos en esta materia. Entonces, quiero decirles lo que ustedes ya saben, este marco nacional, este marco internacional y regional, que no debemos dejar de revisar, de aprovechar, de dar seguimiento, pues ustedes saben también como en el marco internacional, este año, por ejemplo, México tiene que rendir su 10º informe, y por lo tanto es la oportunidad de hacer una solicitud hacia el Comité CEDAW de pues todos estos agravios que estamos viviendo y de esta lamentable violencia, y que va que cada día aumentando a pesar de normas, recursos, órganos, y desde luego yo diría un manto de impunidad, ¿no? Entonces, bueno, la CEDAW, la convención, y una lista de normas importantes que tenemos, pues en el marco nacional, donde antes hablamos solamente de 3 normas o 4 o 5 con la ley de acceso, no las voy a mencionar, pero hoy tenemos que considerar también, además de la ley de acceso a una vida libre de violencia, sabemos que hemos considerado la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, la Ley de Igualdad, la Ley General de Víctimas, importante, junto con la Ley General de Derechos de los Niños, y desde luego la Ley de Desaparición, que se me hace muy, muy importante, junto con la ley, desde luego, del tema de trata. Y hemos visto cómo, pues, por normas no paramos, ¿no? Entonces se ha ajustado y se ha ido creciendo, y sin embargo todavía nos falta mucho por contar con mecanismos eficaces y sobre todo que se apliquen, y desde luego la norma 046 y la jurisprudencia, ¿no? Tenemos, como ustedes saben, las sentencias no solamente del sistema interamericano, sino también de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En ámbitos muy importantes. Hoy incluso el Tribunal Electoral, que tiene también una serie de sentencias paradigmáticas muy importantes, ¿no? Que a veces su aplicación no es amplia, ¿no? En ese marco, bueno, pues tenemos también a nivel nacional una tipificación que, por cierto, todavía no se ha aprobado esta propuesta, que tengamos una unificación, porque seguimos teniendo numerosas propuestas en los estados del concepto de la ley que tipifica en el feminicidio, y es una recomendación de homologarlo a nivel nacional, y ha estado pendiente, ¿no? Ese es un ámbito pendiente que fue una recomendación de la Convención CEDAW, ¿no? Tenemos también en ese marco, desde luego, pues la importancia de la Convención CEDAW y de la importancia de utilizar no solamente sus conceptos, como bien nos define la violencia, sino que también hemos visto cómo se han ampliado incluso los tipos
y los tipos de violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual. Incluso hoy hablamos también de modalidades, no solamente de la comunidad, violencia institucional, sino también ya el reconocimiento de la violencia política, que fue una base importante, la violencia digital hoy y de la violencia mediática, que fueron las últimas modalidades. Y algo importante, la violencia feminicida, ¿no? Yo creo que es importante hablar, y yo las instaría a que hablemos no solo de feminicidio, sino hablemos y quizás tener el concepto de violencia feminicida, porque el feminicidio, inclusive en muchos lugares sabemos, y esto lo tenemos como resultado de las investigaciones hechas con la Red Nacional de Alertistas, ¿no? El subregistro de feminicidios no solamente es feminicidio, es todas estas formas de violencia que pueden culminar o no en un feminicidio, ¿no? Desde la conceptualización que sabemos se da en este marco, desde sus antecedentes, con Diana Russell y con Marcela Lagarde, sino cómo hoy la violencia feminicida que está definida en la ley, tenemos que emplearlo cada vez más, ¿no? Violencia feminicidia que nos lleva precisamente a los feminicidios, ¿no? Porque si no, se reduce, ¿qué les puedo decir? De la tendencia nacional y crecimiento de los delitos, ¿no? Sí, datos reportados, vemos un crecimiento importante de 2015, 412 presuntos delitos de feminicidio a 969 en 2021, ¿no? Y esos son los que se llegan a registrar, ¿sí? Ajá. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en la realidad? Pues lo que estamos viendo es ya no 10 o 20 mujeres asesinadas diarios, sino incluso 9 mujeres desaparecidas todos los días. O sea, ¿en qué país estamos nosotros viviendo con estas cifras alarmantes de un crecimiento de feminicidios que no es que nos falte las estadísticas? Vemos nosotros, bueno, pues Devani está en el pensamiento de todas, pero también Yolanda y muchas otras jóvenes, ¿no? Crecimiento importante. Conseguimos teniendo municipios con alto feminicidio, altos grados de feminicidio. Chihuahua no deja de ser Juárez. Vemos nosotros en este marco, también no está Sonora, pero sabemos que es uno de los municipios que tiene de los municipios más violentos del país, ¿no? Datos del homicidio doloso, donde atrás hay muchísimos también feminicidios. ¿Y qué les puedo decir de esas cifras que se ocultan atrás de un suicidio, ¿no? Y que terminan siendo feminicidios, y que todavía tenemos registros que en muchas ocasiones no dan todos los datos como deberían de darlo a nivel nacional, no solamente el sexo, sino también la edad. Incluso yo les diría, estamos buscando esta semana qué sucede con las mujeres jefas del hogar, que hoy en la Ciudad de México simplemente es ya casi el 40% de mujeres que están al frente son jefas del hogar, jefas de familia, jefaturas de familia, y no se desglosa tenemos que, que es un requerimiento y una obligación, desagregar por sexo, pero al mismo tiempo desagregar también por otra serie de elementos importantes tenemos que ver. Y en ese marco, pues nosotros hemos trabajado sobre las recomendaciones internacionales que en ese ámbito, pues recomendaciones en materia de violencia contra las mujeres o violencia por razones de género, como nos dice la CEDAW, ¿no? En este marco hemos nosotros analizado, en el trabajo de seguimiento, quisimos analizar todos los informes que existen desde 1998 a 2019, analizamos 165 informes. De estos informes comprenden 3.485 recomendaciones. Hoy hablamos incluso de 3.785, 300 más, y todavía no incluimos el último reporte que sobre la desaparición forzada. Y en este marco de solamente 98 a 2010, 811 recomendaciones exclusivamente de las mujeres, y de estas hay 316 sobre violencia contra las mujeres. De estas 316 desglosamos diversos temas, más de 426 temas, que quiere decir más de 426 asuntos que deben ser de política pública de atención de los gobiernos, ¿sí? Con programas y políticas para precisamente prevenir, atender, sancionar, efectivamente erradicar también, sancionar y erradicar la violencia. Y estos son muchísimos temas, donde un tema importante lo tiene también el legislativo, ¿no?
O sea, de recomendaciones, el legislativo tiene también muchos pendientes, ¿no? Vean ustedes, ¿sí? La armonización legislativa, la labor legislativa, o sea, las políticas públicas. Entonces los vamos desglosando y encontramos del otro lado, pues, quién es responsable en este ámbito, ¿no? Esta convención que se aprueba en 1979, México en 81, tiene un andamiaje importante y actualmente, desde luego, se ha utilizado ya en 2 ocasiones, se ha utilizado el protocolo facultativo en 3 ocasiones, yo creo que llaman 4 ocasiones, el protocolo facultativo que permitió que viniera la Comité CEDAW por primera vez en 2003 en relación a los 10 primeros años 2003, desde 1993 que empezaron a encontrar cuerpos de mujeres asesinados, no muertas, sino asesinadas en Ciudad Juárez, ¿no? Pues hoy estamos nosotros ya en el año 2021 y todavía ese informe que el sistema interamericano va a presentar, que la Comisión CEDAW va a presentar y otro anterior del sistema interamericano, tienen todavía muchos pendientes, ¿no? Vemos que hoy también en este andamiaje nosotros podemos presentar informes y es lo que hemos hecho desde la cátedra con múltiples aliadas, muchas se encuentran en esta sala precisamente, utilizando recomendaciones maravillosas que sí les aconsejo revisar, analizar, porque las de la violencia a partir de la 12, que no dice mucho, pero la 19, sobre todo la 33 y la 35, ya nos habla de la violencia en razón de género, ¿no? Herramientas que me parece fundamental considerar y tomar en cuenta. Importante para el trabajo, nuestro trabajo cotidiano. La CEDAW ha dado a México 316 recomendaciones desde su primero y segundo informe, que no fueron recomendaciones explícitamente, se empezó realmente desde el segundo un poco más para identificarlas. Tenemos 69 de estas que corresponden a las recomendaciones emitidas por el comité en materia de violencia en razón de género, ¿no? Y aquí vemos que estas 69, pues vemos desde el informe de 2000, desde, no sé si se alcanza a ver, pero son 69 según cada uno de los informes, es decir, casi 70 recomendaciones, algunas de las cuales, yo les diría que haciendo el análisis, la mayor parte, algunas cumplidas parcialmente y otras todavía incumplidas, ¿sí? En hemos hecho el seguimiento y nos preguntamos nosotros cuando empezamos desde 2006 a analizar este trabajo y al trabajar con compañeras, bueno, está Imelda aquí, querida, que con la Red Mesa Mujeres hemos coadyuvado para los informes de Chihuahua y muy particularmente el seguimiento del informe de la CEDAW a raíz de la visita desde 2005, con las recomendaciones pendientes y además excelentes recomendaciones todavía incumplidas, ¿no? Iniciamos preguntándonos por qué no cumple México con lo que firma, pero hemos terminado sabiendo cómo cumple y quiénes son los responsables. Y ahí pues ya vemos omisiones con un cambio importante, yo diría sustantivo, pero no definitivo, a partir de la reforma de 2011, ¿no? En ese marco, bueno, presentamos informes en 2012, con varias compañeras instalan seminarios, análisis, con la Red Mesa de Mujeres en 2012, con quien también después presentamos otro en 2018, varios informes, y incluso estuvimos trabajando con la Red Nacional de Alertistas. Doctora Gloria, se desactivó el micrófono. Ahí está. Sí, con varios temas, y en 2018 también estuvimos trabajando para presentar, y bueno, México llega con 33 informes sombras, son muchos, hay países que van con uno solo, pero parece una lista de agravios y hubieran podido hacerse muchísimo más, ¿no? Es en este marco que después sacamos varios informes y en 2018 presentamos con la Red Nacional de Alertistas, atendimos 4 recomendaciones. Que no tenemos tiempo ahora de verlos, presentando después, haciendo conversatorios, entrevistas, cuestionarios, sistematizando, pero sobre todo sacando estos informes parciales a medio plazo sobre los puntos sustantivos que en ese momento para la CEDAW era cómo funciona la alerta, siguen los protocolos, ya se homologó el feminicidio a nivel nacional, etcétera, y resulta que pues nosotros vemos que la alerta de género, que fue uno de los puntos sustantivos, en ese momento,
pues hay de 2013 a 2024 54 solicitudes en 28 estados del país al día de hoy, ¿sí me entienden? Se han admitido hasta abril 2022 40 solicitudes y vemos que se han declarado 26, de las cuales 25 fueron emitidas por la CONAVIN y uno por el gobierno local, ¿no? Nos encontramos entonces con declaradas pues 26 en diversos estados del país, en proceso otras no declaradas, pero no por ser no declaradas no se vivía violencia, y este es el dibujo del país, ¿no? Una situación de un país prácticamente alertado, ¿no? Que nos preocupa muchísimo, en donde vemos que contamos con normas, contamos con órganos, y bueno, presupuesto, ya vimos que ahí sí hay un cuello de botella en ese marco y también voluntad política, pero definitivamente tenemos todo un andamiaje normativo y una cantidad de órganos, y tenemos un país alertado. Un país alertado que nos preocupa muchísimo, ¿sí me entiendes? O sea, un país que queremos decir ni una más, ni una menos, definitivamente, en el marco en que tenemos que saber cómo poder aprovechar este andamiaje, analizar y exigir las recomendaciones, dar seguimiento a las mismas y hacerse oír, y creo que vamos a tener una oportunidad muy, muy relevante con el informe que debemos de presentar este año. México lo debe presentar en julio, seguramente va a pedir, como lo ha hecho en las sexenios anteriores y como lo hizo para el último informe de 2018, va a presentar seguramente va a pedir permiso para entregarlo un poco más tarde, pero lo presentará seguramente este año. Ya empiezan a trabajar para la presentación, y es en ese marco donde apenas empieza a organizar precisamente el Estado, a presentar y donde empiezan a atender las recomendaciones. O sea, la CEDAW no está implícito, aunque lo digan teóricamente, aunque lo digan incluso en algunos proyectos, y aunque sus programas en papel se escriba, realmente no se inscriben y no hay una armonización entre la Convención CEDAW y sus recomendaciones y los planes de acción y las actividades, ¿no? Yo creo que en este marco es muy importante, y con esto voy a terminar, pero también con unas breves reflexiones, decir que necesitamos en ese marco, con estas uniones, la exigencia y la presentación de informes temáticos de alianzas feministas donde podemos ponernos de acuerdo para hablar con el comité, pedir en ese marco que efectivamente se escuche a las mujeres, se lleven a cabo estas políticas urgentes, y también en ese marco me parece fundamental no dejar de utilizar estos mecanismos y planear también visitas en ese marco de varios de los mecanismos. Se han solicitado de varios lugares que la CEDAW visite otra vez a México. Se ve difícil porque ya estuvieron en Chihuahua y dicen que no van a venir a cada estado, pero estas alianzas podríamos unirnos en lo que hemos pensado desde la Cátedra UNESCO, en un conjunto, lo que llaman consorcio de relatores, y con la CEDAW y otras instancias como la Relatoría de la Violencia y también el Comité contra la Discriminación de la Mujer, para exigir que podamos tener una visita. Los datos son alarmantes y los resultados son muy preocupantes. Es en ese sentido que la cátedra está a su disposición, como lo hemos hecho con muchas compañeras, con muchas organizaciones, con la Red Nacional de Alertistas, sumando para aprovechar estos mecanismos internacionales que sí nos han escuchado. Y eso es importante decirlo. A partir de la reforma constitucional nos han escuchado. Hemos logrado con alianzas, preparando todo con mucho tiempo, sabiendo lo que vamos a pedir, que se escuche. Siempre han escuchado a las compañeras. Aquí tenemos una gran pionera que está en la sala con el trabajo de la CEDAW, trabajando en ese sentido. Vemos nosotros que necesitamos sumar siempre para poder ponernos de acuerdo, y en ese marco hacer alianzas para exigir a partir y utilizando
los mecanismos internacionales, utilizarlos porque sí se escucha cómo es el comité. Teri Ulloa es de las pioneras que llevaron los primeros informes, que coordinó los primeros informes y a quien yo le rindo un reconocimiento. En ese marco sabemos que sí se pueden escuchar, que sí retoman nuestras propuestas y que es momento de cada vez más seguirnos aliando precisamente para, si no nos escuchan en la casa, poder llegar con estos mecanismos a hacer mayor presión. No es el único mecanismo, el Comité CEDAW, está también el examen periódico universal, que es otro mecanismo que no se le ha hecho mucho caso. Nosotros hemos ya presentado siempre informes en el examen periódico universal. Es muy importante que utilicemos los mecanismos y los otros mecanismos también, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, prácticamente los nuevos mecanismos que tienen órgano de tratado, podemos presentar informes sobre la situación de las mujeres en la competencia de cada uno de los mecanismos, ¿no? Yo invitándolas a que es urgente, porque lo dice la reforma constitucional, ¿no? Este bloque de constitucionalidad que nos permite ahora encontrar la Constitución y los tratados en ese nivel, pues aprovecharlos, sumar esfuerzos, sumar voluntades y en este marco presentar estos informes y trabajar mucho para llegar con cosas muy concretas a la CEDAW en este año, pero también la utilización de otros mecanismos y al mismo tiempo buscar que existe una articulación y no se pueden articular porque muchos de las solicitudes en otros mecanismos se suman a los de la CEDAW. Pues invitándolas a utilizar los mecanismos y a su disposición de la cátedra en todo lo que podemos hacer desde el ámbito académico. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias, querida María Luisa.